Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A través de la poderosa palabra de Dios, que es la verdad, podemos ver claramente la dirección de Dios. Y es la evangelización mundial. Por eso es muy importante que entremos ahí. Y también la palabra nos muestra cuál es la llave para cumplir la evangelización mundial. Y no es la multitud, ¿verdad? Son los discípulos. Pero ¿quién son los verdaderos discípulos? Por supuesto, la palabra siempre nos da la respuesta. Y en Juan 8:31 dice: si permaneciereis en mis palabras, y mi palabra permaneciera en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Son aquellos que reciben constantemente la palabra viva a través de la fe, que obedecen la palabra, que transmiten la palabra. Esos son los verdaderos discípulos. Por eso que en este día, a través de la poderosa palabra de Dios, podamos encontrar toda la respuesta. Vamos a comenzar en oración para que nuestro amado Señor, por su gracia, esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te agradecemos por tu inmenso amor. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Gracias porque nos has tomado de tu mano poderosa y nada ni nadie nos separará de tu amor. Que en este día, Señor, a través de tu poderosa palabra, que es viva y eficaz, estés quebrantando toda obra de la oscuridad en nuestras vidas. Que sea el mejor tiempo para experimentar la verdadera sanidad en nuestro pensamiento. Sana toda herida en nuestro corazón. Padre, quebranta toda fortaleza y levántanos como cumbres espirituales, como esos verdaderos testigos que proclaman 24 horas que Jesús es el Cristo. Padre, muchas gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. En este día, el Señor nos da su palabra, que es eterna, y encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, y vamos a leer juntos el versículo número 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Dios es vivo. Y por su gracia, a través de Cristo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos experimentarlo? ¿Cómo podemos disfrutar de que Dios está con nosotros? Claro, ese espíritu no podemos verlo ni tocarlo, ¿verdad? Por eso hay que estar tomando su palabra. Él nos ha dejado su palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Es un pacto, son promesas para nosotros, para sus hijos. Y tenemos que estar tomando la palabra a través de la fe, orando. Y ciertamente veremos el cumplimiento de la palabra. Eso es experimentar que Dios está con nosotros. No solo eso. Orando con su palabra, obtendremos respuesta a la oración. Y por supuesto, es una bendición recibir respuestas, pero la mayor bendición es que experimentaremos que Dios no solo es vivo, que está con nosotros. Y por supuesto, al compartir esa bendición,
podremos disfrutar de ese evangelismo que Dios hace, que Dios tiene preparado. Y eso es lo más importante, el evangelismo, porque es el deseo de Dios. Si no tengo esa dirección 24 horas, pues entonces, ¿para qué tengo que tomar la palabra? ¿O para qué tengo que orar? Bueno, lo haré como costumbre, pero al final lo haré de manera religiosa. Por eso no podemos perder la misión. Hay que estar dentro de la evangelización mundial 24 horas. Porque para eso empezaremos a aferrarnos a la palabra, empezaremos a orar. Y podremos experimentar cada día que Dios vivo está con nosotros. Pues es muy importante que veamos tantas y tantas bendiciones que Dios ha preparado para los verdaderos discípulos, para los verdaderos evangelistas. En Mateo 10, versículo 1, dice la palabra: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y esa es la autoridad de lo alto que hemos recibido en el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Él, como había prometido en la cruz como verdadero rey, aplastó la cabeza de la serpiente, le quitó la autoridad a Satanás. Y al ser sus hijos, Él nos da esa autoridad que tenemos que utilizar. Autoridad para echar y expulsar esos espíritus malignos, para sanar enfermedades, para fortalecer a los débiles. Y es lo que los discípulos experimentaban. En Marcos 16, 20, dice que siguiendo la palabra salieron y predicaban. Y el Señor que está sentado en el trono dice que les ayudaba. Porque si estamos en el deseo de Dios, claro, tenemos todo el respaldo, toda la autoridad, toda la bendición de Dios. Por eso esa autoridad hay que utilizarla. Tenemos que darnos cuenta que el verdadero problema de este mundo es espiritual. Las personas están atrapadas por la oscuridad, separadas de Dios, en pecado, siendo esclavos de Satanás, y solo Cristo puede detener todo desastre y maldición. Pues eso es la manera de que conozcan a Cristo, es a través nuestro. Y para esa obra Dios nos ha capacitado, nos ha dado todo. Tenemos que conocerlo y utilizarlo. ¿A quién escogió Dios? Mateo 10, versículos 3 y 4. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Gran mayoría de esos discípulos eran galileos. Los judíos los despreciaban. Decían que eran muy carnales. Y la mayoría de ellos también eran de condición humilde. Muchos eran pescadores, no tenían estudios, no tenían un gran respaldo económico. Pero Dios no se equivoca, ¿verdad? Él también nos ha escogido a nosotros. ¿Por qué? Dice en 1 Corintios 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Él por su gracia nos escogió, y es verdad, lo vil,
para que Él sea glorificado. Porque solo Él merece la gloria. Él hace la obra. Y contra más débiles somos, ¿verdad? Pues más queda resaltado su poder, su majestad. Se levanta toda la gloria para Él. Porque Él es el único que la merece. Por eso hay que estar todos los días agradecido por muchas cosas, ¿verdad? Pero como el mismo Señor dice en Lucas 10:20, especialmente agradecidos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, por esa salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Y también la palabra, que es el estándar de nuestra vida de fe, nos muestra ese método bíblico para compartir, para proclamar este evangelio. Y dice, versículos 5 y 6 de Mateo 10, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios tiene las personas preparadas. Hay que ir orando, recibiendo la guía para encontrarnos con esas personas preparadas. Pablo siempre lo hacía. Él no iba de cualquier manera. Él oraba hasta que tenía claridad de la guía del Espíritu Santo. Luego llegaba a ese lugar y oraba continuamente para quebrantar la oscuridad, utilizando esa autoridad. Y oraba para encontrar esos discípulos. Por eso Dios le daba la bendición del encuentro. Hechos 16, Filipo, Lidia. Hechos 17, Tesalónica, Jasón. Hechos 18, Corinto, Aquila y Priscila. Hechos 19, Éfeso, Jasón. Y muchos más, ¿verdad? Una larga lista. Porque Pablo era un verdadero discípulo. Ese es el requisito para poder encontrar los discípulos y para poder levantarlos, como hacía Pablo. También hay que ir, y cuando Dios nos abre la puerta, hay que proclamar que el reino de Dios se ha acercado a través de Cristo. Versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque la gente está en el reino de este mundo que está totalmente dominado por el reino de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Por supuesto, la gente no es consciente de esa realidad. Pero solo a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, el único a través del cual podemos regresar a Dios, para lo cual fuimos creados. Es la única manera de salir de ese reino de la oscuridad y entrar al reino de Dios. Por eso tenemos que proclamar que Jesús es el Cristo con autoridad, con denuedo, con humildad, pero con seguridad, ¿verdad? Porque es el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia y hay que explicarlo bíblicamente. Bueno, está bien si uno cuenta su experiencia, sus consejos, sus pensamientos, pero nada de eso realmente tiene el poder para cambiar una vida. Por eso Pablo, que lo sabía, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree. A través de Cristo. Es la única manera de cambiar eternamente nuestro destino. Por eso tenemos que estar proclamando el poderoso nombre de Jesucristo. Y por supuesto, no solo proclamar de Cristo, dando ese nombre para que se levante esa obra de sanidad. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y nosotros, es verdad, hemos recibido por pura gracia de Dios. No es que hubiéramos hecho algo importante, no es por nuestros méritos, no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos para salir de ese estado de destrucción eterna. Fue pura gracia de Dios. Dios, en su soberanía absoluta, por su gracia, vino a nuestras vidas y nos salvó. Por eso hay que compartirlo también. Por gracia de Dios tenemos que compartir a todos aquellos que están sufriendo sin Dios, sin esperanza, aquellos que están perdidos como ovejas sin pastor, sufriendo grandemente. Hay que compartir este evangelio y darle la sanidad, porque Cristo es el verdadero sanador. Isaías 53:5, la última parte dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ese cojo de la puerta de la Hermosa, que llevaba toda la vida ahí mendigando, nadie le pudo dar respuesta, ni los principales de los judíos, ni los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos, nadie absolutamente. Hasta que llegó Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Allí dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el Señor salvó a ese cojo y lo sanó. Por eso empezó a saltar, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Fue el cumplimiento de Isaías. Los cojos saltarán, porque Dios siempre cumple su palabra. Y por supuesto, este evangelio es tan poderoso que libera a los oprimidos. Y hay tanta gente oprimida por Satanás, ¿verdad? En Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y él sanaba a los oprimidos por el diablo, porque Satanás controla a las personas separadas de Dios y los oprime con pecados, con desastres, con maldiciones, con enfermedades, con preocupaciones. Los oprime. Esa palabra es impactante, oprimidos por el diablo. Solo Cristo puede liberar. Solo Cristo puede sanar. Solo Cristo puede restaurar. Por eso Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la respuesta eterna. Y es lo que tenemos que compartir. Es algo poderoso el nombre de Cristo. Y por supuesto, Él nos libera de toda preocupación por las cosas físicas, materiales, porque en Cristo realmente tenemos todo. Versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y Dios nos habla a nosotros, los evangelistas, esos verdaderos discípulos que proclaman el nombre de Cristo. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, por supuesto, Él, todo lo que necesite, Él me lo dará, me seguirá. No es que yo vaya buscando las cosas físicas, no. Yo busco proclamar el Evangelio, que el reino de Dios se establezca. Y todo lo demás vendrá. Porque estoy dentro del deseo de Dios. Y si no viene, gloria a Dios. Ya en Cristo estoy completo. Y por supuesto, somos los evangelistas, somos fuente de bendición, que podemos estar compartiendo y debemos compartir esa bendición en cada lugar, a cada persona. Por eso dice versículos 12 y 13, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y tenemos que estar orando, y en los lugares que Dios nos abra las puertas hay que dar la bendición. Cristo es fuente de toda bendición. Cristo es fuente de la paz. Solo Él, a través de su obra vicaria en la cruz, por gracia, a través de la fe en su nombre, puede darnos la paz. La paz con Dios, porque las personas separadas de Dios son enemigos de Dios. Están bajo la ira de Dios. Solo a través de Cristo y su sacrificio perfecto es que podemos salir y hacer esa paz con Dios, volver con Él, para lo cual fuimos creados, pasar de maldición a bendición, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Ese es el privilegio de poder recibir este Evangelio. Porque dentro de Cristo tenemos todas las bendiciones y tenemos que estar conociéndolas y disfrutándolas. Por supuesto, si estamos dentro del deseo de Dios, predicando el Evangelio, Satanás nos estará quieto, ¿verdad? Él no quiere que estemos proclamando el Evangelio, porque es la única manera que aquellos que Él tiene atrapados, al recibir a Cristo, aquellos que Dios tiene preparados, salgan de su dominio. Es lo que Él no quiere. Pero ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Vemos en Mateo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Tenemos que orar para recibir esa sabiduría de Dios. Y también humildes, ¿verdad? Hay que ser humildes. No necesitamos discutir, pelear con nadie. Solo hay que proclamar el Evangelio. Si la puerta está cerrada, pues seguimos orando. Hay que esperar el horario de Dios. Por eso es muy importante que estemos orando 24 horas para no ser engañados. Y dice el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no tenemos que temer a los hombres. Ya somos hijos de Dios, ya tenemos la salvación, ya vamos a ir una eternidad al cielo. Lo importante es delante de Dios, que hagamos las cosas delante de Dios. Tenemos que agradar a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Todo lo demás es secundario, ¿verdad? Porque ya tenemos esa convicción, esa esperanza de que vamos a estar una eternidad con nuestro amado Dios. Por eso no hace falta estar siendo movidos. Incluso muchas veces nos podemos preocupar, bueno, ¿y qué tengo que decir, no? Si tengo esa oportunidad. Dice en Mateo 10, 19 y 20, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y somos templos del Espíritu Santo. En ese momento, el Señor pondrá esas palabras concretas, exactas, perfectas en nuestra boca para proclamar el nombre de Cristo. Y por supuesto, la palabra no vuelve a Dios vacía, cumple siempre el propósito por el cual Dios la envía. Y es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Pedro, ¿verdad? Delante de ese Sanedrín en Hechos capítulo 4. Bueno, pues Dios lo había utilizado para sanar el cojo, para proclamar el Evangelio. Pero lo estaban enjuiciando allí. El Sanedrín, las 71 personas más poderosas de la nación de Israel, en un semicírculo, todos allí, mirando
atentamente a Pedro junto a Juan y el cojo sanado. Bueno, sería realmente una escena inquietante, ¿no? Atemorizante, para nada. Porque dice que estaban llenos del Espíritu Santo y esa es la llave. Es lo que hay que disfrutar continuamente. Y allí el Espíritu puso claramente la palabra que tenía que hablar Pedro. Y allí hizo esa confesión tan gloriosa. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, solo en el nombre de Cristo. No podían decirle nada, porque había una evidencia. Ese cojo, no tenían palabras. Por eso, que no temamos a las persecuciones, que lo hagamos delante de Dios. Él tiene todo preparado. Por eso dice el versículo 26, así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y en Hechos 23, cuando apresaron a Pablo, pues se hizo un complot. Un grupo de personas habían decidido no comer hasta que mataran a Pablo. Por supuesto. El Espíritu Santo lo reveló. Y lo dijeron las autoridades. Por eso, por la noche se llevaron a otra ciudad a Pablo, ¿verdad? Somos de Cristo, nuestras vidas, igual que cada vida, está en sus manos. Él es soberano. Pero nosotros los evangelistas no tenemos que temer. Porque Dios envía a sus ángeles, nos protege. Él incluso utiliza lo que parecen dificultades como una puerta de grandes bendiciones para nosotros, una puerta grande para compartir el Evangelio. Por eso, Dios tiene el dominio, el control de todas las cosas. Dice el versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Si Dios tiene cuidado, que la tiene, de esos pajarillos, ¿cómo no va a tener cuidado de sus evangelistas? Somos importantes, por gracia de Dios, los evangelistas para el Señor. Por eso tenemos que tener esa seguridad que nos da la palabra. Y Él tiene el control. Versículo 30 y 31. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él tiene el dominio, el control de nuestras vidas, de todo lo que ocurre. Incluso lo que Satanás hace por encima, Dios lo utiliza para bendecirnos. Por eso tenemos que tener siempre esa seguridad en la palabra, permanecer en la palabra para no ser engañados, no ser movidos. Y dice versículos 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Por eso no tenemos que ser engañados, hay que proclamar a Cristo, no podemos ni debemos avergonzarnos de Cristo. Porque Él ha dado su vida por nosotros. ¿Cómo le vamos a negar? ¿Cómo nos vamos a avergonzar? Toda nuestra vida es suya. Por eso Pablo, hasta el final, proclamó a Cristo. Fue martirizado, dice la tradición. Le cortaron la cabeza. Pero él no negó a Cristo. Él proclamó a Cristo hasta su último suspiro. Y Dios lo utilizó grandemente, ¿verdad? Pues ustedes son
esos discípulos, esos evangelistas en esta época. Ahora estamos en un tiempo que en muchos países todavía los cristianos podemos estar ciertamente cómodos, ¿verdad? Pero la palabra dice que todo eso va a cambiar. Que cada vez habrá más dificultades, que cada vez coartarán el Evangelio, perseguirán los cristianos, como están haciendo, desgraciadamente, en naciones como China, Nigeria y muchas naciones en este tiempo. Por eso tenemos que tomar la palabra, levantarnos y resplandecer la luz. Porque proclamar este Evangelio es un privilegio. Versículos 34 y 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y por proclamar el Evangelio, eso constituye a veces una lucha, una pelea en la misma familia. Especialmente aquellos que son de otras religiones, como los musulmanes. Los pueden matar. O judíos. Hacen como entierros, como si hubiera muerto ese familiar, por hacerse cristiano. Por eso nosotros no tenemos que estar apoyándonos en las cosas de este mundo. Somos de Cristo, hay que estar con los ojos puestos en Cristo y no dejar de compartir el Evangelio, porque es el deseo de Dios. Y realmente, si no estamos enfocados en la evangelización, nuestra vida no funcionará. Dice versículos 37 y 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta vida que es fugaz, tan corta, esta vida física, que por supuesto no es el final, hay que entregarla para Cristo, de la misma manera que Él entregó su vida por nosotros. Hay que entregar nuestra vida para que Cristo sea proclamado. Y luego, por supuesto, ya estamos una eternidad con Dios, en un lugar que no hay ni dolor ni llanto, como dice Apocalipsis. Por eso, si uno está intentando disfrutar esta vida, bueno, ahí tenemos esa parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Pues todo eso es vanidad. Y si soy creyente y sigo enfocado en esas cosas físicas, materiales, no podré disfrutar verdaderamente la vida. Pero si mis tesoros están en el cielo, en las cosas eternas, realmente podré disfrutar la verdadera vida, porque tendré la verdadera respuesta. Por eso el Señor dice, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso todos aquellos que nos reciben, reciben a Cristo. Somos representantes, embajadores de Cristo. Fíjense qué posición tan importante. Y el que recibe a Cristo, recibe al que le envió. Por eso tenemos ese respaldo y tenemos que estar cumpliendo la misión continuamente, sabiendo que hay una gran recompensa para los evangelistas. Versículo 41 y 42. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y tendremos recompensa
aquí, en este tiempo, pero también esa corona que nos está guardada en los cielos. Por eso tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad. Tenemos que llevar este evangelio. Hay que predicarlo a tiempo, fuera de tiempo, cada día, en cada momento, en cada encuentro, que podamos proclamar que Jesús es el Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a concluir haciendo juntos una oración. Padre, gracias porque nos has llamado como tus verdaderos evangelistas. Llénanos con la plenitud de tu Espíritu Santo y ayúdanos a estar cada día dentro del movimiento de la palabra, el movimiento de la oración y el movimiento del evangelismo bíblico que tú tienes preparado. Quebranta toda obra de la oscuridad que se opone y que intenta engañarnos. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.